En el Salmo 139, versículos 13 al 16, la Sagrada Escritura dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Buen día a todos. Doy gracias a Dios por estar nuevamente en este nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. En la historia de cada ser humano se van descubriendo los procesos que el Creador tiene y por dónde va la voluntad de Dios para cada vida. Es necesario entonces que cada uno de nosotros hagamos interpretación teológica de nuestra vida, es decir, que podamos involucrar a Dios en la toma de decisiones y en general en cada cosa que queramos emprender y vivir. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 6, también dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que parafraseando un poco esta afirmación, lo que quiere decir es: ten en cuenta a Dios en todas tus decisiones, en tu diario vivir, de la misma forma como dice el Salmo 139, que habla de vivir según las cosas que están escritas en el libro o en la mente de Dios. A veces a la gente se le va la vida y no puede ver a Dios actuando en ellos. No pueden tener en cuenta a Dios en sus vidas, hecho que de por sí es una falla grave. Por momentos somos selectivos, pues muchas veces se quiere contar con Dios, pero solamente en ciertas cosas y en momentos especiales, o solo cuando hay una necesidad urgente. De lo contrario, en términos de planes y propósitos, el decir es: Dios, no me toque la vida, o como se dice popularmente, no se me meta al rancho. Pero definitivamente a Dios no se le puede ver al margen de la vida de cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesucristo así lo interpretó y así mismo se ajustó a lo que entendió de parte de Dios para su vida. Por ejemplo, según el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7, entre otras cosas más, Jesús entendió lo siguiente. En primer lugar, que Dios no quiere sacrificios ni vanas ofrendas cuando de fondo no hay compromiso real y sincero con la verdad de su palabra. También entendió que cualquier esfuerzo humano que se haga debe tener el sello del amor y el servicio a una causa justa. Y muy importante, Jesús entendió que recibió un cuerpo, expresión que tiene relación o incluye la vida misma para servir a Dios. Y finalmente dice: entonces entendí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Afirmación esta que deja ver la gran motivación de una persona que, como Jesús, muy diligentemente tuvo en cuenta a Dios en todas las decisiones de su vida,
asumiendo incluso la muerte dentro del orden establecido por el Padre, cuando en algún momento de gran apremio, como dice el Evangelio, tuvo la solvencia suficiente para afirmar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39. Porque al igual que el salmista, también el escritor a los Hebreos habla acerca del libro, el rollo del libro. Dice: como en el rollo del libro está escrito de mí. Indica, por tanto, que antes de tomar una decisión trascendental en la vida, primero consultó la voluntad de su Padre. Estimados amigos y hermanos, qué bueno sería, o mejor, cuántas cosas buenas pasarían con nosotros si primeramente consultáramos la voluntad de Dios en las cosas grandes y aún sencillas que debemos vivir a diario. Con preocupación observamos cómo mucha gente se está perdiendo en el sinsentido y está tomando caminos y salidas apresuradas, y todo por el desespero de buscar un mejor futuro, pero sin tener en cuenta a Dios por su palabra, ni las recomendaciones que nuestra iglesia y nuestros líderes espirituales nos enseñan a diario. De la misma manera que el salmista, cuando cita la expresión rollo del libro como figura representativa del territorio de la voluntad de Dios, es necesario descubrir y poder entender que cada ser humano es valioso, es maravilloso si se tiene en cuenta cómo Dios lo ha creado. Pero cuando la persona se aísla del propósito de Dios, entonces queda expuesto a que las demandas de la vida le hagan o lo lleven al sinsentido, porque al margen del Todopoderoso se pierde la gracia de ser, la gracia de existir. Yo siempre debo ver a Dios metido en la historia de mi vida, de la misma manera que el escritor del Salmo 139, por la fe, puede ver a Dios actuando en su vida aún desde antes de nacer. Por eso dice: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias porque eres prodigioso. Soy un misterio, misteriosa obra tuya, y tú me conoces hasta el fondo. Qué interesante este texto según la versión de la Biblia del Peregrino. Por tanto, estimados amigos, si Dios es quien nos ha creado, siempre será Él quien tiene potestad sobre nuestra propia vida y nuestro futuro. Se puede decir que todos traemos una ruta histórica existencial definida por el Ser Supremo, la cual no podemos desconocer y mucho menos desechar. Según la época y el periodo de la historia en los tiempos bíblicos, la edad promedio de la existencia humana era de 40 años. Por esa razón, al hablar de una generación, 40 años era el tiempo con el que se señalaba su permanencia. Así que, refiriéndose a la generación de seres humanos que heredaría la tierra prometida, la Escritura dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Con base en la idea de esta reflexión,
de hacer interpretación teológica de nuestra vida, es bueno resaltar aquí la afirmación de este texto cuando dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios, siendo una expresión que sirve para reafirmar lo de la ruta histórica existencial en la que cada persona debe reconocer que Dios es el que le ha sustentado a lo largo de toda la vida. De manera que es muy bueno y necesario que todos nosotros hagamos el ejercicio devocional de ver a Dios obrando en todo, incluso en esos territorios un tanto oscuros de nuestra propia vida, allí donde tal vez hemos cometido errores, donde hemos fallado y que claro, hoy lamentamos, pero sobre todo se debe tener la capacidad y la libertad para reconocer que en todo esto está el Señor, como dice una de nuestras canciones de alabanza que se llama Canto de Victoria. Todo ha servido para verte y conocerte en la experiencia y saber que a tu palabra siempre has sido fiel. Urge, por tanto, la necesidad que le digamos al Señor en oración, Dios, dame recursos para vencerme a mí mismo. Dame la capacidad de entender si estoy en la ruta existencial correcta o si por el contrario me he desviado del camino. Como precisamente en el Salmo 139, los versículos 23 y 24 dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Como dijera también nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros podamos tener la capacidad de decir en oración, no me desvíe de lo que dice el rollo del libro de Dios respecto de la vida, es decir, lo que se ha escrito acerca de mí o respecto de lo que yo debo ser, de esa forma y en esa manera voy a cumplirlo. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que, estimados amigos y hermanos, estamos seguros que acerca de cada uno de nosotros se han escrito muchas cosas buenas y para salvación, las cuales debemos entender para no perdernos en el sinsentido de la vida. Las obras que Dios preparó de antemano, por cierto, son especies de rutas seguras por donde podemos transitar con toda libertad y llegar así a obtener la vida eterna. En este sentido, también me permito hacer una breve lectura en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículos 11 al 13, donde de una manera muy clara se afirma que Dios tiene planes muy bien definidos para cada uno de nosotros y que es por nuestra desobediencia que nos perdemos la posibilidad de vivir bien. El texto en mención dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y luego hablando de la necesidad de aplicar a esos buenos pensamientos y planes de Dios, confirma diciendo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entendemos entonces que un pensamiento de Dios
es ya una decisión dada por Él. Es un plan preestablecido que en su sabiduría tiene dispuesto para cada ser humano. Se requiere, por tanto, que creamos e interpretemos bien lo que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para cada uno de nosotros. Es nuestro deber darle todo el crédito a la enseñanza que a través de la palabra el Señor nos da cada día, a través de este programa espiritual, ya que es garantía de su buena voluntad para con todos nosotros. Es asunto de interpretar bien, de obedecer, de permitirle a Dios actuar y así ordenar nuestro caminar. Los invito a todos a orar y a pedir a Dios que nos bendiga en la extraordinaria experiencia de permitirle a Él actuar y ser siempre el Señor de nuestra vida. Oremos. Dios misericordioso y fiel, te damos gracias por la manera tan especial de tratar con cada persona que va asumiendo el compromiso de creer a su palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a permanecer en el camino de la búsqueda espiritual, que de esa manera también, oh Dios, podamos seguir el camino de la fidelidad, la obediencia a las poderosas razones que nos da su palabra para vivir conforme a su voluntad en este mundo. Ayúdanos también a ser cada día más sensibles al llamado que se nos hace a través de cada programa que se nos presenta en este medio, que podamos, Señor, avanzar y confirmar con nuestra vida lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.